geopolíticamente más relevante de América Latina y el Caribe, Colombia, que eligió a un presidente progresista, humanista, Gustavo Petro, que fue también de los fundadores en julio de 2019 en esa ciudad de Puebla. Y en este encuentro, el octavo, nos vamos a reunir un día y medio en sesiones de trabajo intensas con las y los miembros del Grupo de Puebla, sus juristas, sus parlamentarias y parlamentarios, sus académicos, los invitados especiales y observadores, de la mano de un gobernador, Carlos Caicedo, progresista, que es un bastión aquí en Colombia, perseguido de manera feroz también, al igual que el compañero Lula, el compañero Correa, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner y tantos más, y el propio y mismísimo Jorge Glass. Algunos dicen que hay un péndulo entre la izquierda y la derecha y estamos asistiendo a un péndulo. Otros sostenemos que estamos en una agenda urgente, imperativa, mucho más profunda que la teoría del péndulo. América Latina y Caribe es una tierra arrasada y hemos logrado que el BID deje de estar en manos ideológicas inaceptables de las grandes potencias. Hemos logrado denunciar el lawfare en distintos casos. Hemos propuesto un plan de integración regional de la mano del presidente Samper, que es el principal motor del Grupo de Puebla. Hemos avanzado en la reconstrucción de una nueva UNASUR, fortalecer la CELAC, la armonización de los grupos y organismos subregionales. Así que nuestro deber de audacia y de prudencia nos invita a inaugurar esta sesión y les pido un fuerte aplauso y le voy a pedir primero que nos aplaudan a ustedes mismos por estar acá, por construir una fuerza progresista. Y antes de escuchar a algunos de nuestros liderazgos, porque aquí hay líderes sentados arriba y en todas las posiciones posibles, porque somos una fraternidad de acción y reflexión progresista, quiero pedirle que demos el video de un fundador, un hombre que fue clave en el desierto, en la resistencia progresista, un argentino, Alberto Fernández, presidente de Argentina. Por favor, el saludo que nos envió Alberto. ¿Cómo les va, queridos amigos y amigas, compañeros, compañeras del Grupo de Puebla? Me hubiera encantado poder acompañarlos allí en Colombia, pero estoy viajando a Francia y después al G20 en Indonesia y eso me impide poder estar allí presencialmente junto a ustedes. Aún así no quise estar ausente y por eso elegí este modo para poder acercarme en este tiempo tan especial que nos toca vivir. El mundo viene conmocionándose desde hace ya mucho tiempo. Primero por una pandemia cruel, ahora por una guerra absolutamente incomprensible. En el medio, el hemisferio sur realmente padece. Ha padecido con la pandemia. Es importante siempre tener presente que en los países más pobres la mortalidad fue 4 veces superior respecto de los países más ricos. Es importante saber también que en este hemisferio sur, como consecuencia de la guerra y de la falta de alimentos, se prevé una hambruna que va a afectar a más de 300 millones de seres humanos. Eso lo anuncia la FAO. El tiempo que nos ha tocado es un tiempo muy difícil. Aún así, nuestro continente todavía sueña, nuestro continente todavía espera poder avanzar, crecer y lograr una justicia social que aún adeudamos. Nunca olvidemos que vivimos en el continente más desigual del mundo y que es nuestra obligación igualar. Poco a poco, los procesos políticos han permitido que gobiernos de tinte progresista fueran haciéndose cargo de los respectivos países del continente. Empezó Andrés Manuel López Obrador en México, lo seguí yo en Argentina, después sobrevino Lucho Arce, después vino Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric, ahora Lula en Brasil, antes Lucho Arce en Bolivia, Xiomara Castro. El continente poco a poco se fue poblando de ideologías progresistas, que tenemos un deber enorme, hacer más igual el continente, generar más igualdad. Si algo nos ha enseñado la pandemia es la importancia del Estado en la posibilidad de que mejoremos la distribución del ingreso y las condiciones sociales. Y que el Estado no puede estar ausente de eso. Tiene que estar muy presente.
tiene que ser el gran articulador de la igualdad. Creo que todos estos temas deben ser objeto de nuestro debate, sabiendo que además la globalización también está en crisis y la potencia que toman las regiones es muy grande. Potenciar a las regiones es importantísimo que lo hagamos. Darle más fuerza a nuestra América Latina es absolutamente necesario que lo hagamos. Y para eso tenemos que volver a hermanarnos. Como decíamos el otro día con Lula, almorzando allá en San Pablo, lo que hace falta es institucionalizar esta unión que proclamamos. Tenemos que hacerlo. Vivimos en un tiempo donde, como dice el Papa Francisco, nadie se salva solo. Todos y todas somos necesarios. Desde Buenos Aires, mi corazón está allí, mi gratitud por todo el trabajo que hacen y mi compromiso en seguir ayudando a hacer una América Latina más unida. Gracias a todos y todas. ¿Cómo les va, queridos amigos y amigas? Hola compañeros y compañeras del Grupo de Puebla, aquí Gabriel Boric, desde nuestro Chile profundo le quiero mandar un abrazo grande a todos quienes participan de esta instancia de encuentro de liderazgos progresistas de nuestra América mestiza, de nuestra América que tiene que ser cada vez más integrada. Entiendo que justamente discutirán sobre aquello, sobre la integración de América Latina, la importancia de avanzar en un mayor encuentro entre nuestros pueblos, también sobre la relación con Asia, con China, sobre el offer. Y quiero decirles de que acá, desde nuestro país, con nuestros representantes en el foro, con nuestra compañera, tremenda compañera Carol Cariola, con Marco Enrique Ominami, con José Miguel Insulza, valoramos tremendamente la importancia que tienen estos espacios de coordinación. Espero que posteriormente, no me cabe ninguna duda, Carol me va a contar los detalles del debate. Y quiero que sepan de que desde Chile, desde el gobierno de Chile, estamos empeñados en trabajar por la integración latinoamericana. En conjunto con nuestros países hermanos y amigos, vemos con alegría los últimos resultados, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, y sé que tenemos muchísimo más por avanzar, no solamente en integración comercial, que es lo que siempre se habla, sino también en integración política y cultural. Hoy día, para enfrentar los vaivenes de este mundo globalizado, para enfrentar los vaivenes de este mundo que tiene tanta incertidumbre, nos necesitamos más unidos que nunca. O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Y no me cabe ninguna duda que desde América Latina podemos darle una señal fuerte al mundo, si es que somos capaces de trabajar juntos con ese objetivo. Les mando un abrazo gigante, les deseo todo el éxito en sus reflexiones y que les vaya muy bien. Adiós.
Brasil ainda não tinha uma destruição de suas instituições desenvolvimentistas. Como nós ainda temos 4 bancos, as mais importantes estatais, que é petróleo e energia. Uma grande empresa de aeronáutica, que era Embraer. 2 foram privatizadas. O território foi arrasado. Destruíram todas as fiscalizações do meio ambiente. Destruíram toda a política de 40 anos de direitos laboristas, de trabalho. Destruíram a previdência. Tudo se tornou neoliberal. Então, o que aconteceu? O Brasil voltou para o mapa da fome da ONU, do qual havia salido em 2014, quando acabou com a fome em Brasil. E a pior das coisas que aconteceu foi que hoje o Brasil tem 33 milhões de brasileiros diagnosticados com insegurança alimentar profunda, o que significa hambre, 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 hambre. Então, salimos do mapa da hambre para voltar. Fomos os únicos países que, hasta hoje, votaram para o mapa da fome da ONU. Temos uma situação trabalhista gravíssima. Destruíram, estão desindustrializando o Brasil. Transformaram o Brasil, uma potência industrial média, em um grande banco e uma grande hacienda. Isto é o resultado do que fez Bolsonaro. Um governo de ultradireita, que não respeita a democracia, que não respeita as instituições jurídicas, que em todas as circunstâncias pediu intervenção militar e que despejou quase 80 bilhões de dólares, provocando um déficit deste porte para tentar ganhar a eleição de Lula. E com isso, Lula resistiu e ganhou por 50% dos votos, 50-82, numa diferença das menores. Esta diferença menor não significa uma diferença política menor, é uma diferença política maior, porque se deu com a construção de um bloco democrático, um bloco amplo, que vai de la centro-direita à la esquerda, que uns chamam não vou dizer do que chamam. É engraçado, porque chamam de la Arca de Noé. Todos os bichos estão lá dentro. Pero tiene una característica muy fuerte, es que en Brasil hay una pequeña tolerancia para la reducción de la desigualdad cuando un gobierno popular conquista la dirección del país. Yo creo que la pasaje de Bolsonaro por el poder aumentó la tolerancia. Perceberam que não é possível, a elite brasileira percebeu que não é possível apostar em um pacto neoliberal, porque ele desestrutura eles. Isto é a grande ironia deste processo. De uma certa forma, a presença da extrema-direita permite um exercício mais consistente de uma política de distribuição de renda. Porque sabem quais as ameaças. E eu creio que o surgimento da ultradireita no mundo é uma produção do neoliberalismo, onde há neoliberalismo sem limites, há necessariamente uma tendência à formação da ultradireita. E é interessante que a ultradireita, eu enterro acá, ela tem o hábito de dizer que, apesar que ela esteja no poder, ela é antissistema. Esta é a grande sacada. Não é possível não perceber que a ultradireita avança na América Latina, em todos os lugares em que há políticas ultra-neoliberais. E esta é uma questão que nós vivimos. Agora nós estamos reconstruindo o país. Lula não tem só
a tarefa que tinha em 2003 de introduzir desenvolvimento econômico de qualidade, reduzir a desigualdade, aumentar a proteção do meio ambiente para um desenvolvimento limpo, afirmar nossa soberania e integrar regionalmente a América Latina. Nós sabemos que a coisa mais importante da política externa é a América Latina. Sem América Latina, nós não conseguiremos participar de los diferentes blocos do poder. Então, para nós, é central a questão da América Latina. E isto se torna das primeiras medidas. Nós teremos de reconstruir o Brasil. Há uma coisa no Brasil estranhíssima que se chama budget secret budget, orçamento, como é o orçamento acá? Presupuesto secreto. E você já ouviu falar de um presupuesto secreto que não é, que é discricionário de los diputados e senadores? Eles definem onde gastar, porque Bolsonaro, para conseguir não ser impeachado, transferiu este poder a eles. Então, o Brasil, nenhum sistema presidencialista é mais. É um sistema clientelista fisiológico, porque o orçamento é a peça central de um Estado. E isto será a nossa reconstrução. E reconstruiremos também a participação popular, que foi alirrada, acabada, destruída. Por isso, eu quero agradecer ao Grupo de Puebla. Quero agradecer também a todos os presidentes progressistas da América Latina, que nós comemoramos a cada uma delas vitórias. A começar, e aqui está Mário Moreno, presidente do Grupo Morena, que deu a vitória a Andrés Manuel López Obrador, começando lá por cima, porque nunca tivemos um governo progressista. Eu vou falar dos que nunca tivemos. Nunca tivemos México com nós outros. Nunca tivemos Petro em Colômbia. A vitória de Petro em outubro. Outubro trouxe Petro e Lula juntos. Né? Eu creio que, para mim, foi muito importante ver a volta em Bolívia, porque eu senti, eu vivi o golpe de Evo. Então, foi muito forte isto. Foi muito forte ver a Argentina com a vitória peronista. Foi muito forte ver Castillo, foi muito forte ver Boric. Em Chile, a pátria do neoliberalismo, onde implantaram o neoliberalismo. Eu creio que nós outros, Xiomara Castro, porque em Honduras foi o primeiro golpe. Então, eu creio que vivemos um momento muito especial. Nós temos de reconstruir o Unasur, temos de reconstruir CELAC. Nós temos também esta capacidade que construímos, que são nossas relações, que não são só políticas acá, são de amistade e de confiança e de lealdade. Então, eu acho que Puebla tem esse papel único, constitui uma fonte de sustentação política, ideológica, com capacidade de denúncia e de articular as mais diferentes pessoas. Eu agradeço imensamente. Digo para vocês que a Aloysio me pediu para explicar que ele não vem, porque ele coordena a transição de governo, né, que há uma passagem. E nesta passagem, a Aloysio tem um papel importante, pediu desculpas por não comparecer. Manda uma saudação para o Minami e o padre fundador, como disse Zapatero. E eu quero finalizar agradecendo aos espanhóis de todas as correntes políticas, do PSOE, do Podemos, por o apoio também que sempre deu à América Latina. Não podemos esquecer deles, porque em Europa, eles foram os que mais lutaram por nós outros. Então, eu agradeço a cada um deles e agradeço este apoio, este suporte. Muitas graças.
Gracias, presidenta Rousseff. Aprovecho de saludar también al presidente de la Cámara de Representantes, David Rosero, a Mario Delgado, presidente Morena, a María José Pizarro, senadora colombiana, Iván Cepeda, que ya va a llegar pronto. Por convocarnos a esta reunión tan importante. Un saludo, hermano gobernador, gracias por la hospitalidad. Una enorme alegría, un honor para mí estar al lado de la hermana Dilma, hermano Samper, hermano Zapatero, hermano Leonel y otras personalidades. Estoy viendo algunos hermanos conocidos, candidatos, líderes políticos de nuestra región. Esta reunión es tan importante en momentos que está viviendo Sudamérica, América Latina. Con el triunfo de Lula, por ejemplo, ya no hay Grupo de Lima. Expresidentes de Estados Unidos organizan Grupo de Lima para derrotar a Nicolás Maduro. La revolución bolivariana de Venezuela triunfa después de que desapareció el Grupo de Lima. Personalidades, algunos los conozco, estamos reunidos cuando las doctrinas del imperio se caen a pedazos. ¿Dónde está la Guerra Fría? ¿Dónde está la doctrina de lucha contra el terrorismo? ¿Dónde está la lucha contra el narcotráfico? Son instrumentos del imperio para dominar a nuestras regiones. Yo me acuerdo perfectamente, dentro de esa política del imperio de lucha contra el terrorismo, los movimientos sociales somos terroristas para el imperio, para el capitalismo. Y ahora, ¿cuántos dirigentes son presidentes o expresidentes ya? A eso digo que la doctrina del imperio se cae a pedazos. Me acuerdo perfectamente cuando ganó el hermano Pedro Castillo, un medio de comunicación de Estados Unidos me llama y me pregunta, ¿qué piensa sobre Pedro Castillo? Una sola respuesta, un terrorista más presidente, punto. No tengo nada que comentar. Claro, Pedro Castillo, rondero campesino, dirigente del magisterio, ahora presidente del pueblo peruano, con muchas dificultades. Eso habría que debatir cómo se puede ayudar. Hermanas y hermanos, con el triunfo de Lula, ¿no? Yo siento que vuelve, es como estaría retornando Hugo Chávez, Kirchner, Fidel Castro. Da mucha esperanza, saludo las palabras de la hermana Dilma. Tenemos el mejor momento para relanzar UNASUR. Tenemos el mejor momento para fortalecer e institucionalizar CELAC. Son instrumentos o organismos de integración sudamericana, de América Latina y el Caribe. Es una forma de liberarnos. Yo sigo convencido, hermanas y hermanos, antes daba miedo ser expulsado de la OEA. Ahora, poco a poco, retirarnos es digno orgullo de la OEA. Pero necesitamos también instrumentos de integración. Por eso saludo esta reunión. Nos estamos reuniendo en el mejor momento. Cómo acompañar a nuestros gobiernos, a nuestros presidentes. Algunos son progresistas, algunos son humanistas, saludamos, respetados. Algunos son antiimperialistas. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, el movimiento indígena de Abiyala, ahora llamado América, por herencia, por vivencia, somos antiimperialistas, anticapitalistas. Y eso nunca vamos a perder. Claro, en esta dura lucha, de cualquiera acusan a expresidentes de izquierda o de los pueblos. Para presidente de derecha o expresidente de derecha no hay ninguna sanción y no va a haber ninguna sanción, ningún castigo. Y ese es el debate que tenemos que hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, hermanas y hermanos, yo nuevamente saludar este gran evento. Tenemos esta responsabilidad con la vida, con la humanidad. Tenemos una responsabilidad, exautoridades, ideólogos,
progresistas, la patria grande, con la tarea de acompañar a nuestros gobiernos, a nuestros presidentes, a nuestros movimientos sociales. También es el mejor momento de cómo planificar una campaña contra la doctrina inmoral Monroe, América para los americanos. Con el próximo año son 200 años y desde el movimiento indígena nos hemos planteado América plurinacional, de los pueblos para los pueblos. No olvidemos, hermanas y hermanos, hace 2 o 3 semanas el Comando Sur de Estados Unidos, ¿qué dice? Estamos preocupados del litio. Y América Latina es el barrio de Estados Unidos. Y eso duele que nos diga todavía el Comando Sur de Estados Unidos. Entonces, ¿qué mejor es acá acompañar a los movimientos sociales, una campaña internacional para acabar con esa doctrina, ¿no? Monroe. Pero no solamente eso, como también de acá podemos empezar a hacer campaña contra Estados Unidos y la OTAN, que tanto daño está haciendo, provocando un enfrentamiento armado entre Rusia y Ucrania. Hermano Zapatero seguramente nos va a informar cuántos ministros de Economía renunciaron en Europa. Daño económico, que lamentablemente hay algunas potencias como Estados Unidos solo viven de guerras, provocan guerras, vendiendo sus armas. Y aquí pienso que estamos reunidos, hermanas y hermanos que amamos la vida, somos la cultura de la vida y nuestras responsabilidades cómo planificar para enfrentar quienes son de la cultura de la muerte. Así resumo, por eso saludo esta gran reunión. Muchas gracias. Gracias, presidente Morales. Y ahora le pido al presidente Samper, que fue, por supuesto, clave en la UNASUR, presidente de Colombia y además motor de este grupo de reflexión fraterna, como dijo Dilma. Presidente Samper. Muchas gracias. Un reconocimiento a Marco Enríquez por la coordinación que ha hecho de este evento. Sin su capacidad organizativa y su liderazgo, esto no hubiera sido posible. Un saludo a todos los compañeros presidentes que me acompañan en esta mesa, a todos los dirigentes y dirigentas de la región que hoy están presentes. La verdad es que es sorprendente el avance que ha tenido el Grupo de Puebla en solo 3 años de existencia. No solamente por el generoso reconocimiento que hacen de nuestra existencia nuestros enemigos y adversarios ideológicos, sino también por la manera como hemos venido enriqueciendo la agenda. El hecho de que hoy estemos invitando al Partido Comunista Chino en sus 100 años para compartir una visión política sobre América Latina y la China, que sin duda es el nuevo poder emergente en el mundo, o el hecho de que estemos dedicando con el apoyo de un selecto grupo de abogadas latinoamericanas tiempo a este problema del lawfare, que es la judicialización de la política, que está llevando a la politización de la justicia, es la utilización de la política con fines, de la justicia con fines políticos, que está de alguna manera ensañándose en la persecución de líderes progresistas, algunos de los cuales inclusive no pudieron asistir a este evento por estas mismas dificultades y esta misma amenaza, como la que tuvo Evo Morales, que prácticamente le costó el poder, porque había sido elegido presidente y fue desconocida su elección por el señor Almagro de la OEA, o la persecución de Rafael Correa en Ecuador, o la persecución que se está haciendo hoy día de Cristina Kirchner, o la persecución que se hizo de Lula, que prácticamente fue secuestrado judicialmente para que no se pudiera presentar a las elecciones, o el golpe de Estado que le dieron a Dilma. Todo esto son circunstancias que se vienen a sumar a este capítulo de las guerras jurídicas que ha encarado
el Grupo de Puebla como uno de sus capítulos principales de combate. Tercero, temas como el que vamos a discutir también sobre las reformas que hay que hacer, reformas de carácter laboral, coincidencias sociales, pero yo diría que, para resumir, no nos podemos quedar solamente en donde estamos. Tenemos que renovar la agenda progresista. No podemos seguir simplemente combatiendo el modelo neoliberal, que por supuesto que se está autoderrotando. Tenemos que tener una alternativa, y esa alternativa es el modelo solidario de desarrollo que está proponiendo el Grupo de Puebla, y que tiene 4 o 5 elementos que podrían formar parte de una nueva agenda para América Latina, querido compañero Rodríguez Zapatero. El primero, el tema de cómo enfrentar la desigualdad social. En los últimos años, por cuenta de la pandemia, por cuenta del impacto de la guerra de Ucrania sobre América Latina, se han venido abriendo unas nuevas brechas en la región. Ya no es solamente la brecha de género, que es muy profunda, o la brecha entre el campo y la ciudad, o la brecha entre los pueblos originarios, a la cual le ha dedicado toda su vida el compañero Evo Morales. Es también la brecha digital, la diferencia entre los conectados y los no conectados, y es la brecha alimentaria. La soberanía alimentaria que está amenazada. Y frente a todas esas nuevas formas de desigualdad, tenemos que encontrar nuevas formas de combate de la desigualdad. El segundo punto del modelo de solidario de desarrollo es la creación de valor. No podemos seguir con un modelo extractivista que vive de vender lo que le produce por fuera, por encima o por debajo de la tierra, o con un modelo simplemente de maquila, que es lo que hay de Panamá hacia el norte, produciendo, procesando materias primas. Necesitamos crear valor, encadenamientos productivos, formas de agregarle logísticamente algo a lo que estamos produciendo. Y esa inquietud es algo que están compartiendo los nuevos dirigentes progresistas de la región. Y cuando hablo de nuevos, no me refiero a cuestiones de edad, porque la edad es algo relativo, y la sostengo en mi condición de fase 2 de vacunación, sino pensamientos como el de Boric o el de Petro aquí en Colombia, pero también el de Lula. Lula está hablando de una moneda única para América Latina como factor de integración, está hablando de la preocupación por la soberanía alimentaria. Es decir, tenemos que reindustrializar la región, recuperar el concepto de la capacidad productiva, encontrarle una salida a este tema de la informalidad, que es lo que nos hace distintos del modelo europeo. El tercer elemento es la construcción de ciudadanía. No vale la pena hablar de integración simplemente para facilitar la movilidad de los capitales o facilitar la movilidad de los bienes o los servicios. Lo que nos interesa es facilitar la movilidad de las personas. Entonces, cambiémosle el carácter estigmatizante al problema de las migraciones y hablemos no de migraciones, sino de ciudadanos que se tienen que poder mover a lo largo y ancho del mundo. Y eso lo está identificando América Latina. La ciudadanía no como el hecho de pertenecer a un lugar de origen, sino como el derecho a tener derechos. El derecho a tener derechos. Y ese concepto amplio nos permitirá, pues, defender a nombre de América Latina la no estigmatización de los migrantes, y es un tema que sin duda tendrá relación con los Estados Unidos. Y el tema de la transición ecológica, para solamente mencionar un tercer tema. Estamos en este momento, el mundo está amenazado climáticamente. El calentamiento global no es una amenaza futura, el futuro es ya en materia de desajustes climáticos, de calentamiento global, de desastres naturales. Y tenemos entonces que renovar la agenda progresista. No nos podemos quedar en los viejos conceptos o en los arquetipos de hace 20 o 30 años. Y para eso estamos reunidos aquí en Puebla, para ir incorporando temas en nuestra agenda, para ir renovando, refrescando la agenda. Los quiero invitar a este ejercicio que nosotros estamos haciendo de manera permanente y que creo que es uno de los secretos del Grupo de Puebla.
Por supuesto, tenemos un síndrome en América Latina que todavía nos pesa. Y termino con esta reflexión para hacerle un homenaje a este valiente gobernador, el único gobernador de izquierda que tenemos en el único gobierno de izquierda. En el primer gobierno de izquierda en 200 años, este es el único gobernador de izquierda que tenemos. Yo creo que el ordenamiento territorial también debe estar en la agenda. Nosotros tenemos el síndrome latinoamericano, es que tenemos más territorio que nación, tenemos más poder que autoridad y tenemos más leyes que legitimidad. Y esos tres síntomas confluyen un poco en la subestimación que hemos hecho de los entes territoriales. Este presidencialismo geográfico que nos está acabando tiene que ser reemplazado por una política de autonomías, como una política de reconocimiento de los entes territoriales si queremos que realmente haya paz, por lo menos geográficamente en nuestros países. Dejo simplemente enumerados así al abuelo de pájaro estos temas para dejarles el mensaje de que la agenda es un proceso en construcción. La agenda no es algo estático, sino es algo que se va renovando todos los días y para eso estamos, para renovarlos. Gracias. Gracias. Gracias, presidente Samper. El Grupo de Puebla son 60 liderazgos de 18 países, de América Latina, el Caribe y España y Portugal. Tiene un grupo parlamentario que María José Pizarro coordina, tiene un grupo académico con Mauricio Jaramillo y Daniel Flores, y tiene también un grupo jurídico, que han sido juristas de 8 países, decenas de juristas de primer nivel que han encabezado con acciones positivas, con documentos, con denuncias, causas dificilísimas, donde la democracia ha sido robada por fiscalías, por sistemas penales persecutorios sesgados y algunos muy corruptos. Y aquí está Larisa Ribocom, nuestra Larisa, nuestra jurista de Curitiba, que es junto a Carol Proner, junto a muchos y muchas juristas, Enrique Santiago está aquí, y juristas de distintos países que encabeza hoy, en esta sesión que vamos a tener hoy, a las 16:30 de la tarde, donde vamos a ver el caso de Lula, de Correa, de Caicedo, de Morales, de Cristina Fernández de Kirchner, Larisa, y de Xiomara Castro, perdón, por supuesto. Te dejo a ti. Bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Les saludo muy calurosamente a los liderazgos, presidentes y a las compañeras y compañeros de esta mesa en las personas de nuestra eterna presidenta, Dilma Rousseff, a quien en Brasil llamamos de corazón valiente. Y también a Carol Oliva, que son las mujeres que aquí están en la mesa. Es un gran honor y un placer compartir con ustedes la inauguración de ese encuentro del Grupo de Puebla, representando el Consejo de Justicia y Democracia, especialmente porque en ese momento tiene un significado aún más especial para nuestra América, cuando Lula, después de juzgado, condenado y encarcelado por 580 días por un juez suspecho, se consagró ahora como el nuevo presidente de Brasil. Entonces, estamos presenciando una nueva ola del progresismo latinoamericano cuando hay un claro intento popular en nuestra región, en un momento de abierta disputa contra las fuerzas proimperialistas por la hegemonía en la región. Pero es importante que sepamos que no hay un fin definitivo del ciclo neoliberal en Patria Grande, no, sino una situación permanente de disputa donde cada país es un campo de batalla. Por lo tanto, tenemos que nos quedar muy atentos porque las amenazas de subordinación van a continuar y cada vez con más fuerza. Es por eso que como CLAHUD seguiremos vigilantes, investigando y buscando estrategias en contra de los intentos de guerra híbrida y de guerra jurídica, el lawfare en Latinoamérica, utilizándose principalmente del discurso contra la corrupción. Entonces tenemos que nos
quedar muy atentos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, muchísimas gracias y larga vida al Grupo Clajut. Hay un español que conoce América Latina probablemente como el que más en Europa y que ha acompañado este proceso desde el primer día, que es el expresidente jefe de gobierno de España, el compañero socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Así que, por favor, presidente, su saludo. Gracias. Muchas gracias, Marco. Debo decir que estar aquí en Santa Marta, querido gobernador, pocos sitios he visto tanta hospitalidad y amabilidad como aquí desde que llegué ayer. Te felicito y te lo agradezco en nombre de todos, porque la hospitalidad es la primera manifestación de la educación. La primera. Y la educación es siempre un testigo evidente de la calidad humana y de ese compartir, de ese vivir en común, que es en definitiva el destino de nuestra especie. Por tanto, hay que volcarse con la hospitalidad, con la amabilidad hacia los demás, hacia los otros. Y eso es lo que he visto aquí y, gobernador, me alegra extraordinariamente. Pero además esto está a la altura de las circunstancias, porque el Grupo de Puebla es una historia para contar ya, con tan poco tiempo. Es una historia para contar. Es una historia de las que dices, bueno, ¿cómo puede ser que haya logrado tantos apoyos, reconocimientos, nos sintamos tan orgullosos y contentos de pertenecer a él? Haya este espíritu de compañerismo, de solidaridad. Hay una ética civil que se ha impuesto. Esto es lo más importante. Al final, hay tres cosas en la vida que son decisivas para el comportamiento de cada uno de nosotros. Lo primero, la ética, una ética civil. Esto no cambia, ni con la primera ni con la quinta revolución industrial, ni con cualquier modificación geopolítica. Una ética civil, unos principios, unos valores. Además, el amor al conocimiento, que en el fondo es la lealtad con la verdad. Por eso, qué gran trabajo de toda el área jurídica, qué gran trabajo de esas compañeras y compañeros. Sí, el amor al conocimiento, al saber, a la verdad, ha sido el camino del progreso civilizatorio. Y en tercer lugar, hay que en la vida tener, yo creo que un elevado concepto del afecto, del amor, del reconocimiento de la belleza, que es en definitiva el afecto, quererse, ser solidarios. Bueno, creo que esto tiene que ver con una fuerza progresista imbatible. Nos hemos reconocido en esos principios, en esos valores y hemos vivido una etapa y vivimos una etapa donde hemos ayudado y apoyado y apoyamos y apoyaremos las victorias progresistas en Latinoamérica. También quiero agradecer a los medios de comunicación que dedican esfuerzo a Puebla, como Nodal. Ahora Puebla, créanme, allí, en el otro lado de la orilla, es reclamado, reconocido, respetado. Todo empezó en México, en Puebla. Y también políticamente, Mario, casi todo empezó en México con el gran triunfo de Morena. Y mientras esa fortaleza que Morena tiene se irradia al continente, creo que estaremos trabajando en la buena dirección. De ahí la importancia que tenéis. Y nos acompañaron otras victorias. Se han dicho aquí, pero me ha alegrado mucho de ver a Boric en Puebla. La característica de la izquierda, de las visiones progresistas, debe ser unir el máximo posible de voces, corales. Y en los últimos 6 meses hemos tenido momentos tan emotivos que nunca se nos olvidará. Los hemos vivido juntos. Todos nos hemos sentido
reconocidos, viendo a María José Pizarro entregar la banda a Pedro. Nos hemos sentido reconocidos, emocionados, nos hemos sentido todos en la paz total y en la Colombia de la esperanza que representáis. Y nos hemos emocionado viendo al presidente Lula llorar el día que los brasileños le volvieron a dar la confianza después de lo sucedido. Es un hecho histórico que alguien que ha sufrido pena de cárcel en una democracia, en principio, salga y tenga la fuerza, la dignidad, la honestidad de presentarse ante los ciudadanos, convencerles y obtener el voto. Ya pasará la historia de Lula y la victoria de Petro. Y tenemos que convertir esta historia en una historia para los demás. Tengo dos esperanzas en este momento tan difícil en el escenario internacional. Un escenario con riesgo cierto de una confrontación, de que el siglo XXI sea un siglo de guerras, frías y no frías. Esa esperanza está en Latinoamérica y en el feminismo. El cambio más importante que ha habido en el último siglo en el mundo, social y político histórico, es la incorporación de las mujeres. El derecho a la educación de las mujeres, al trabajo, a la igualdad. Es el cambio más importante. Y anticipo que es un cambio imparable y que el feminismo no ha hecho más que empezar. Cuando los negacionistas, reaccionarios, usan como gran elemento de combate la igualdad de género, poner en cuestión la igualdad de género, uno además de la perplejidad y la tristeza que siente de que haya movimientos políticos y filosóficos que respondan a esta idea, está convencido, completamente convencido, de que la fuerza de progreso que representa la igualdad de género y los derechos de las mujeres va a ser imbatible y nos llevará a la mayoría de las victorias progresistas del futuro. No lo olvidemos. Tengámoslo muy presente. Es ahí donde se germina más cambio, donde se produce más de nuestros valores, de los valores progresistas que tienen que ver con la empatía, con una visión pacífica de las relaciones políticas, humanas, sociales, con la cooperación. Eso lo irradia el feminismo y los derechos de las mujeres. Hace tiempo que reclamé que el número 1 de los objetivos del desarrollo sostenible fuera el que está en el número 5, que es la igualdad de género. Si empezáramos por ahí a construir, a pensar en la educación, en la economía, en la política, en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra el cambio climático, acertamos siempre. Siempre es un camino con dirección cierta. Por tanto, yo pido que el Grupo de Puebla se declare el grupo más feminista del escenario político internacional. Y decía que mi esperanza era el feminismo y Latinoamérica. Sí, eso explica que algunas personas, como es mi caso, nos comprometamos tan activamente en el apoyo a las causas progresistas en esta región, como españoles, pero también con otros amigos y amigas que están aquí, españoles, como Enrique Santiago, secretario del Partido Comunista, y buen amigo, Pisarello. Bueno, estamos ahí, para tener una visión compartida desde la unidad, disfrutando de nuestra diversidad desde la unidad. ¿Por qué Latinoamérica? Porque es el único continente en paz, la única región que no tiene conflictos entre gobiernos que lleven al riesgo o a la realidad
de guerras, como sucede en el resto de las regiones del mundo. Es una región capaz de dialogar con el norte y con el sur, con oriente y con occidente. Es una región joven. Es la región más progresista del mundo en estos momentos. Es la región más progresista del mundo. Ahí están los valores, los resultados electorales, el movimiento feminista, la lucha en contra del cambio climático y lo más progresista de todo, que es el afán infinito de paz. El afán infinito de paz. Esa paz, a veces olvidada hoy en el mundo, esa paz necesaria. Es que nos debemos a la paz total, y Colombia nos va a regalar, en este contexto internacional de conflictos, estoy convencido que nos va a regalar un ejemplo de paz para que llegue a todos los continentes, África, Europa, allí donde, como cerca de 1.000 millones de seres humanos, están bajo la amenaza de la violencia. Hoy en el mundo, casi los mismos que con la pobreza extrema, con el hambre. Es Latinoamérica, claro. Hay que hacer visibles los grandes valores del diálogo, de la paz, de la política, del entendimiento, del reconocimiento al otro. Venezuela se constituye hoy también en un importantísimo momento, porque se va a imponer, se está imponiendo, algunos por intereses, otros por convicciones. Se está imponiendo la idea de la paz, del diálogo, del acuerdo, del respeto a la soberanía y de ayudar a un país cuando tiene dificultades, como ellos han ayudado y ayudarán en el futuro. Paradoja, que puede ser también Venezuela un referente para que esos valores del diálogo, de la paz, de la política, de la cooperación, vuelvan a ser ampliamente mayoritarios. Con la paz en Colombia, con la colaboración con Venezuela. Es decir, solo Latinoamérica puede, con otros países, solo Latinoamérica puede decir con autoridad moral, con liderazgo, no vamos a aceptar una nueva Guerra Fría. No la vamos a aceptar. Salimos de la Segunda Guerra Mundial creando Naciones Unidas y determinados a que no volviera el flagelo de la guerra. Tengo una concepción de progreso de la historia. Yo confío en nuestra especie, en su capacidad ilimitada de progreso moral. Nuestra especie tiene un propósito. Los seres humanos tenemos un propósito. No puede ser otro que esa capacidad ilimitada de progreso moral, que empuja a que cada derecho que se conquista abre la puerta a un nuevo derecho. Así se define la historia, salvo cuando quieren mutilarla, ahogarla. Pero esa es la historia de la mayoría de las sociedades. No debemos renunciar a ninguna de las grandes utopías que en el mundo del pensamiento y de las ideas, que al final es donde se producen las victorias. En el mundo de las ideas se han conquistado. Hoy, cuando recordamos la esclavitud, pensamos, ¿cómo fue posible? Ese hecho abominable en la historia entre seres humanos, durante siglos, liderado por democracias, en aquel momento consideradas. Pensando en la esclavitud, uno piensa, ¿cómo fue posible? Lo dirán generaciones en el futuro, ¿cómo fue posible la violencia de unos seres humanos a otros? Llegará el momento en que alguna generación mire para atrás como nosotros miramos a la esclavitud
y se pregunte cómo fue posible la violencia, cómo fue posible matar y matar, y hacer que muchas vidas quedaran en el olvido, no significando nada. Sí, la paz es la gran tarea. La gran tarea de un valor, de los valores progresistas. Y aquí venimos a hacer paz, a afirmar la paz, a defender la paz, la cultura de la paz, la cultura de la palabra, la cultura de la verdad, que importa, que cuenta, y a abrazarnos a la ciencia y el conocimiento. Cuanto más negacionistas uno escucha por el mundo, yo más adoro la ciencia y el conocimiento y el saber. Claro. Solo hace falta que acudir a los clásicos. Quizás se considera a Einstein la inteligencia más preclara de la historia. En 5 años cambió completamente la visión del mundo con sus teorías. Nos hizo descubrir realmente qué era el universo y cómo funcionaba. Y 100 años después, sus teorías no han hecho más que confirmarse, validarse desde todos los puntos de vista. Bueno, quizá necesitamos 5 Einsteins más para, como especie humana, dejar atrás los destrozos, la guerra, el hambre. Es probable. Pero recordemos, y con esto termino, que decía Einstein. Decía Einstein, la vida del individuo solo tiene valor en la medida que contribuye a que la vida de cada criatura viviente sea más noble y más bella. Militemos con Einstein en este objetivo. Gracias. Gracias. Gracias, presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Junto a Cecilia Nicolini, encargada del cambio climático, y a Alicia Bárcena, exdirectora de la CEPAL, también son parte de la coordinación del Grupo de Puebla. Le pido a Carol Cariola, diputada comunista chilena, la primera mayoría nacional, exdirigente estudiantil, que estuvo presente en ese mes de julio de 2019 en la ciudad y estado de Puebla, que nos salude desde Chile. Adelante, querida Carol. Muchas gracias, querido Marco. Bueno, quiero primero saludarlos a todas, a todos y a todes también. Me siento muy contenta y muy honrada de poder estar en esta mesa, sin lugar a dudas, con tremendas lideresas y líderes de América Latina, del mundo. Creo que, bueno, cuando partimos con el Grupo Puebla hace 3 años, como decía Marco, a quien también le doy un gran reconocimiento porque él ha sido uno de los impulsores y motores del mantenimiento de este grupo de desarrollo, de vínculo entre líderes, lideresas, y fue una apuesta, ¿no? Cuando llegamos a Puebla no sabíamos lo que iba a venir adelante. Soy una de las fundadoras del Grupo Puebla y me siento muy orgullosa de lo que hemos conseguido y de efectivamente llegar hasta este momento y haber hecho contribuciones durante todo este tiempo a momentos muy difíciles que le ha tocado vivir a la humanidad. Yo creo que estamos en un momento político, histórico, que es necesario mirar con toda la profundidad que tiene, no solo desde la perspectiva de las coyunturas, sino que también desde lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. El fenómeno del lawfare, la necesidad de llevar adelante procesos de integración y cómo además se llevan adelante situaciones de desintegración en nuestra región. El vínculo que tenemos entre todos los que estamos aquí es un vínculo vital y necesario precisamente por el momento político que estamos viviendo. Yo tengo la impresión de que la pandemia nos levantó y nos entregó nuevos desafíos. Y en este grupo hemos sido capaces de reflexionar sobre eso. Precisamente entregar medidas, proponer fórmulas a los distintos gobiernos que han ido conquistando desde América Latina los sectores progresistas. Pero al mismo tiempo que nos dejó desafíos y hay avances en la ciencia, me parece que también es importante hacerse cargo de los retrocesos, incluso civilizatorios, que nos ha dejado este momento que estamos viviendo, no solamente en América Latina, sino que en el mundo. El hambre, la pobreza, el aumento de la desigualdad,
la violencia de género y cómo está aumentado. Por un lado, efectivamente, los movimientos sociales, el movimiento feminista ha jugado un rol y ha ido creciendo y está creciendo en el mundo. Pero nunca habíamos enfrentado los niveles de violencia hacia las mujeres que hemos vivido en los últimos años, a raíz de, precisamente, las consecuencias del momento que estamos viviendo como humanidad. Entonces yo tengo la impresión de que estamos como en un tiempo de contradicciones, porque por un lado hay avances, pero por otro lado hay situaciones que empiezan a develar las consecuencias más brutales y profundas de lo que el capitalismo ha generado en el mundo. Y quiero ponerlo en ese norte porque creo que es muy importante no perder de vista que las consecuencias y el cómo hemos tenido que enfrentar estos momentos tienen que ver con el arrasio brutal que ha hecho el capitalismo, no solo del medio ambiente, sino que de la humanidad, de las personas, de las mujeres, de los más pobres. Es ahí donde está el problema. Y por eso es que no hay que perder de vista, finalmente, qué es lo que queremos construir y desde dónde. Comparto con el presidente Zapatero cuando dice que en el feminismo hay futuro, también en la ecología hay futuro. Porque si no nos hacemos cargo de la crisis climática, si no nos hacemos cargo de la depredación brutal que el capitalismo ha hecho con la humanidad en todas sus dimensiones, difícilmente cualquier proyecto progresista va a tener éxito. Porque no basta solo con las relaciones políticas, o los cambios de correlación de fuerza, sino que pasa también por el confrontar estructuralmente los problemas. Y en eso creo que, y quiero plantearlo también, que me parece muy importante cuando hablamos de integración, no solo pensar en la integración de los gobiernos, de los estados, sino que también la integración de nuestros pueblos, en sus expresiones más profundas y vitales como son la construcción de los movimientos sociales. Yo por lo menos desde la experiencia que hemos tenido en Chile tengo la convicción de que no hay proceso de transformación que se haya llevado en el mundo sin la expresión de los movimientos sociales activos y movilizados, empujando esas transformaciones y esos cambios. Ahí es donde está la integración real para poder llevar a transformaciones profundas y estructurales en nuestros países. Bueno, no es secreto para nadie y no puedo dejar de decirlo. En Chile hemos vivido situaciones muy complejas, también de contradicciones. Acabamos de ganar con el gobierno más votado de la historia de Chile, con el presidente Gabriel Boric, gobierno, por supuesto, del que soy absolutamente parte. Tenemos un proyecto de transformaciones que busca confrontar la realidad neoliberal que nos azota, como decía la presidenta Dilma. Efectivamente, Chile es uno de los países más neoliberales, de ahí nace esta expresión tan brutal del capitalismo. Pero la verdad de las cosas es que, a pesar de haber tenido la mayoría, de tener al presidente más joven de la historia, razones suficientes por lo demás, para que los sectores reaccionarios nos estén haciendo la guerra con toda la fuerza en función del poder desarrollar nuestro proyecto político. También tuvimos un fracaso importante con el plebiscito que lamentablemente perdimos a raíz precisamente de que el desarrollo cultural del neoliberalismo no lo hemos logrado combatir. Y es ahí donde también tenemos un problema de fondo. Nuestro pueblo no creyó que tener más derechos y que el Estado se los garantizara fuera una opción posible. Los pueblos ya no creen en que los estados que no les han resuelto sus problemas los van a resolver de un día para otro, ni siquiera si es a través de procesos de cambios profundos, como es, en este caso, un cambio constitucional. Nosotros queríamos dejar atrás la constitución de la dictadura y todavía queremos hacerlo, no renunciamos de ninguna manera a ese propósito. De hecho, seguimos buscando los caminos para tener un proceso constituyente, porque fallamos esta vez. Fallamos en varias cosas que tenemos que analizar y lo seguimos haciendo. No hay que perderse con que aquí ganó la derecha, porque no es cierto. La derecha efectivamente saca provecho político del resultado, pero los efectos y los resultados del plebiscito en Chile tienen mucha más lectura que hacer en su profundidad. El descontento contra las instituciones, el descontento hacia la política, el descontento hacia los estados, la falta de respuesta, la pandemia, por supuesto, y todas sus consecuencias, son parte de las cosas que también constituyeron un escenario y no hay que perderlo de vista. Y tampoco hay que perder de vista que fuimos 5 millones de personas quienes estuvimos por transformaciones profundas. Por lo tanto, hay
algún cambio en la hegemonía cultural, pero también hay mucho que seguir construyendo y eso lo tenemos clarísimo y es por eso que de ninguna manera hemos renunciado a nuestro propósito, que es generar transformaciones desde el gobierno. Llevamos 8 meses gobernando, nos han hecho la guerra, pero nos vamos a recuperar y tenemos absoluta convicción de que la reforma previsional, que va a terminar con uno de los sustentos del neoliberalismo en Chile, que son las AFP, que ha sido el peor negocio contra los trabajadores y trabajadoras, que se ha adueñado del trabajo y del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, va a seguir adelante. Lo mismo la reforma tributaria, que está avanzando precisamente en la búsqueda de un camino para la redistribución de la riqueza y de los recursos. Por eso es que tenemos esperanza, vamos a seguir trabajando y luchando, no hemos renunciado un ápice a nuestras convicciones y mucho menos a la energía que desde el movimiento estudiantil nos motivó a esas transformaciones, porque tenemos la seguridad de que estamos haciendo lo correcto, porque lo hemos hecho de la mano del pueblo de Chile. Y no perdemos de vista que el poder económico es tan fuerte, tan poderoso desde los medios de comunicación también, que tampoco hay que perder de vista. Agradezco a los que están hoy día acá cubriendo esto, pero probablemente no son la gran mayoría, porque precisamente una de las cosas que nos ha ocurrido es que los medios han operado también en nuestra contra, no solo en los gobiernos progresistas, sino que también en los procesos de transformación que buscan este tipo de avance. Bueno, quiero agradecer nuevamente la oportunidad de estar aquí, saludar este encuentro, espero que podamos tener importantes conclusiones, que podamos tener una mirada conjunta de integración, de transformación, porque nuestros pueblos hoy día más que nunca nos necesitan juntos y juntas, buscando los caminos que nos lleven al progreso, que nos lleven a países y a una América Latina y por supuesto también a que el mundo sea más justo, a que se terminen las guerras injustificadas, a que de una vez por todas no sea el capital el que determine nuestras vidas, sino que sean las personas. Muchas gracias. Gracias, Carol Cariola. Aprovecho de saludar al coordinador de la Internacional Progresista, David Adler, que está acá, Guillaume Long, ex canciller, en fin, a Isabel Prera de Guatemala. Le pido a otro compañero de República Dominicana que ha acompañado al Grupo de Pueblas del Caribe, el expresidente Leonel Fernández, que nos honra con su presencia. Así que, querido presidente, adelante. Muchas gracias, Marcos. Un saludo cálido, afectuoso a todos los colegas, distinguidos amigos que integran la mesa de honor, así como para todos ustedes que también nos honran con su presencia. Por supuesto, para mí constituye un motivo de gran regocijo encontrarme aquí en esta parte de la Colombia costera caribeña, que muchas veces, como dice el presidente Samper, dicen que es atlántica, pero como venimos del Caribe, preferimos llamarle la costa caribeña de Colombia, ¿verdad? Y particularmente porque sé que por aquí cerca queda Aracataca, que es la cuna de Gabriel García Márquez. Y cerca de Aracataca, Macondo, que es el universo que él construyó y de la cual todavía es parte América Latina. De manera pues que esas condiciones y circunstancias me hacen sentirme más como en casa, porque es justamente la región del Caribe. Pero también hay otros motivos de regocijo para estar aquí hoy. Y es que justamente con el triunfo de Lula en Brasil se consolida, ¿no?, esta nueva ola progresista en América Latina, precedida ya antes por el presidente Gustavo Petro, aquí en Colombia, por Boric allá en Chile, y en fin, ¿verdad?, por este movimiento que hoy se consolida más bien con el triunfo de Lula en Brasil. Pero por supuesto, para mí en lo particular, y creo que para todos ustedes, el triunfo de Lula es más que un triunfo político. Es más que un triunfo ideológico, es un triunfo humano. A Lula se le mató, él mismo lo dice, Lula fue muerto y de la muerte a la resurrección, es lo que ha ocurrido. Pero al matarlo, pienso que sus enemigos cometieron un gravísimo error, no lo enterraron. Lo mataron, pero no lo enterraron. Y con Lula ha acontecido un poco lo que Jesús ante la tumba de Lázaro. Lázaro, levántate y anda. Y con Lula, levántate y anda. Y efectivamente es lo que ha ocurrido. Y ahora ese triunfo se extiende por toda América Latina como una esperanza de que efectivamente podremos seguir avanzando en una agenda progresista. Naturalmente que este triunfo de Lula 2022 nos hace ver que
ha sido una lucha de 2 décadas, porque él inició en Brasil en el año 2002. De manera que tenemos 20 años de combate entre una agenda progresista y una agenda conservadora neoliberal, donde ha habido momentos de avance y momentos de repliegue. Y eso nos hace pensar por qué ha ocurrido en esos términos. Y lo cierto es que cuando hacemos la reflexión, nos damos cuenta que hay una incidencia cada vez mayor de tendencias de la economía global, sobre todo el capitalismo financiero, que está incidiendo en los ciclos políticos electorales nacionales. El movimiento progresista llega al poder en el 2002 en el marco de una recesión del capitalismo financiero global, provocado por el capitalismo financiero global. Una vez en el poder, el movimiento progresista, en la década de oro, del 2003 al 2013, nos encontramos con algunos factores externos que ayudaron a una consolidación del movimiento progresista y la aplicación de políticas sociales como nunca antes había ocurrido en la región. De acuerdo con la propia CEPAL, la década de oro es porque en América Latina, por vez primera, tuvimos una tasa de crecimiento promedio anual de 5.5% del PIB. Nunca antes había ocurrido. China crecía a un 12%, se convirtió en la locomotora del desarrollo hacia América Latina, sobre todo América del Sur, comprando nuestras materias primas, petróleo, gas natural, cobre, soya, etc. Pero a partir del 2013-2014, hacia la llegada del COVID-19, América Latina experimentó una caída brutal del crecimiento del Producto Interno Bruto. Llegó a 0.5%. Y naturalmente cuando se produce ese cambio en términos de crecimiento económico, se refleja socialmente y se refleja políticamente. Es el momento de las protestas en Venezuela, es el momento de las protestas en Brasil. Del 2014 en adelante cambia el signo de la economía global y afecta al movimiento progresista, que ya no tiene los recursos para poder aplicar políticas sociales en beneficio de las grandes mayorías de los permanentemente excluidos, pero que constituyen hoy día la base social electoral de apoyo a nuestros proyectos políticos. Bueno, ya con AMLO en el 2018, el movimiento progresista vuelve al poder, pero justamente por el impacto que esta crisis mundial está teniendo en la economía mexicana. El PRI, que volvió al poder, quedó sin embargo en un tercer lugar en esas elecciones del 2018, que es la emergencia de Morena, una agrupación política que tan solo tenía 4 o 5 años de haberse formado, relativamente joven. El COVID-19 no solamente ha sido una crisis sanitaria, es una crisis de múltiples dimensiones, donde el factor económico ha jugado un papel fundamental. Primero, la severa contracción de la economía mundial, menos 8% del PIB. Para sacar una economía de una contracción tan severa, ha sido necesaria una coordinación de políticas monetarias y políticas fiscales expansivas. Y resulta que lo que se ha hecho no tiene antecedentes en la historia de la humanidad. Estamos hablando de 13 trillones de dólares que se han puesto en el mercado internacional para reactivar el crecimiento económico. Y esto ha traído un problema que se entendía desaparecido en los últimos 40 años, el tema de la inflación. Y el tema de la inflación hoy día está determinando procesos electorales. Anoche los demócratas quedaron rezagados con respecto a los republicanos. Ya no tenemos todavía los datos definitivos, pero ya se sabe que el Partido Republicano va a conquistar a la Cámara de Representantes y lo más probable es que llegue a los 51 senadores para controlar el Senado, lo cual indica que hay un retroceso en Estados Unidos porque las fuerzas más retardatarias tendrán el control del Congreso. Y la razón ha sido justamente el impacto de un factor económico generado por la economía global, en este caso inflación. Para combatir la inflación, lo que se está haciendo ahora es lo contrario, cómo retirar el dinero que se puso a circular, aumentando tasas de interés y quitando liquidez al sistema financiero. ¿Qué vamos a tener en los próximos años? En lo inmediato, recesión. O podríamos tener el peor de los escenarios, una inflación persistente que no baja aún
con políticas restrictivas y podría ser entonces un fenómeno de estanflación. Fenómeno de estanflación, recesión o inflación, que es el futuro inmediato que tenemos por delante, provocará descontento social, protestas y, por supuesto, cambios de gobierno. Ese es el escenario en que los gobiernos progresistas que tendremos por lo menos durante los próximos 2 años. Y lo cierto es que ese resultado de fenómenos globales frente a los cuales no hay soluciones nacionales. Y por lo tanto, yo creo que la reflexión nuestra en el ámbito del Grupo de Puebla es justamente cómo fortalecer la integración regional latinoamericana con ese modelo de desarrollo solidario a que ha hecho referencia el presidente Samper, porque aunque no tenemos soluciones nacionales, podemos tener una solución regional latinoamericana al impacto que esta crisis global del capitalismo financiero está teniendo sobre nuestros países. Entonces, nunca más que ahora se hace imprescindible fortalecer la integración regional latinoamericana para abordar una doble agenda que tiene que ver con tareas inconclusas del pasado y los desafíos del presente y el futuro. Esa agenda de las tareas del pasado aún inconclusas son temas que reclaman nuestros pueblos: acceso al agua potable, acceso a la electrificación, acceso a una infraestructura válida, educación de calidad, acceso a un servicio de salud y de seguridad social como se está haciendo en Chile, más solidario, más accesible a los sectores tradicionalmente excluidos. Pero si nos dedicáramos solamente a enfrentar esos problemas del pasado y no abordamos una agenda que tenga que ver con la inteligencia artificial, que tenga que ver con la biotecnología, con la nanotecnología, que tenga que ver con el desarrollo de propiedad intelectual, de una economía del conocimiento, América Latina quedará igualmente rezagada. Creo que los tiempos imponen una visión de América Latina en un nuevo orden internacional. Aspiro que lo podamos lograr a través de este grupo de reflexión que es, naturalmente, el Grupo de Puebla. Muchas gracias. Gracias, presidente Fernández. Gracias por su reflexión. Para cerrar el encuentro y después nos vamos a la foto oficial, nuestro anfitrión, el gobernador Carlos Caicedo, que ha organizado este encuentro, y le agradecemos todas y todos. Así que, querido gobernador, tu saludo y la bienvenida para inaugurar este encuentro. Muchas gracias. Bueno, muy cordial saludo para todas, para todos. Especial saludo, por supuesto, a la mesa, a las integrantes de CLAJUT, a los presidentes fundadores de Puebla, a los expresidentes que encarnan la lucha por las ideas progresistas en Latinoamérica y que precisamente estas ideas progresistas han sido fuente de inspiración para nuestra lucha en este territorio. Como lo han dicho, y lo dijo el presidente Lionel, están ustedes en el corazón de Macondo, que inspiró a Gabo para escribir 100 años de soledad, que nació aquí a 1 hora en un pueblo donde nació mi madre, donde también nací yo, en Aracataca. Y precisamente Gabo no solamente se inspiró en nuestra tradición oral, en esta realidad maravillosa de este pueblo que resiste, sino que también él tuvo la virtud de utilizar su pluma para colocarla al servicio de la paz, de los más humildes, inclusive de la denuncia, pues están también ustedes en un territorio donde ocurrió una masacre, que si no es por Gaitán y si no es por Gabo, la invisibilizan. Una de las primeras luchas que se dieron en Latinoamérica de los trabajadores del banano,
frente a una multinacional norteamericana que los expoliaba. En 1928 fueron masacrados, según dice la historia, más de 3.000 trabajadores. Y aún no han sido del todo reivindicados. Y eso ocurrió aquí, en este territorio, que es un territorio mágico también, porque aquí nació la cumbia, que se baila hasta en el Cono Sur y en México. Y aquí en este Magdalena Grande nació el vallenato, que también nos alegra la vida. Pero es este territorio también por donde empezó la colonización española. En 1525 se dio ese encuentro traumático con nuestros pueblos que en algunas zonas de Colombia desaparecieron. El presidente José Luis es gran amigo de las luchas de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Y le contaba al presidente Evo que no obstante eso, ese encuentro primero y traumático, aquí han sobrevivido nuestros pueblos originarios en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los Kogi, los Arhuacos, los Arsarios, los Cancuamos, que tienen una extraordinaria sabiduría y que hemos pedido a la UNESCO la reconozca como patrimonio de la humanidad para preservarla y precisamente para que sea un referente de sabiduría y conservación de nuestra biodiversidad. Ellos más que ningún otro. Esta tierra nuestra también estaba casi que amarrada a una forma de gobierno, de dominación por parte de las élites, como lo dijo el presidente Samper, en este caso no centenarias, sino bicentenarias. Las mismas familias tradicionales, poquitas, 5, 6, que se tornaban en el poder desde esa época, desde la época de la colonia y en estos 200 años. Y es increíble que se establecieron en el poder sin ni siquiera acompañar a quienes nos entregaron la libertad. La gran paradoja es que Bolívar, por cosas del destino, vino a fallecer aquí. Aquí vivió sus últimos días y quien acogió a Bolívar no fueron esas élites criollas, sino un español, defensor de las causas libertarias. Vea usted. Ahí vamos reivindicándonos por otra. Tanta historia, por supuesto, nos inspira, nos ha inspirado. Nos han inspirado sus luchas, nos han inspirado las luchas que hemos vivido aquí. Nos han inspirado también nuestros padres, porque en nuestro caso, como en el caso de muchos líderes sociales de nuestro país y de nuestra América, venimos de familias profundamente humildes, que gracias a su trabajo tesonero, gracias a poner al centro la educación y la educación pública, pudimos salir adelante. Ver a nuestra madre trabajar en casas de familia, haciendo aseo y comida para terceros, o a nuestro padre siendo maestro, pues evidentemente nos lleva a estar del lado de la causa de los pobres. Pero sin duda alguna, nuestro paso por la izquierda revolucionaria en Colombia, fue fuente de inspiración, presidente Dilma, para estar constantes sin desfallecer en estos años de lucha. Así como no desfalleció el presidente Gustavo Petro, que precisamente también viene de procesos de la izquierda comprometida con la transformación profunda de nuestro país y consagró buena parte de su vida a la denuncia de cómo esas élites se mantenían en el poder
coligadas con grupos paramilitares. Y esos debates heroicos del presidente Petro le granjearon el reconocimiento de todos. Y la persistencia y la lucha, y que nuestro pueblo, por supuesto, acompañara esa lucha, llevó a que por primera vez estemos asistiendo a el arribo al poder de un presidente que procede de la izquierda revolucionaria. Y tenemos una gran esperanza en que precisamente con su liderazgo arribemos a la paz total, como él lo ha denominado. Bien, la lucha que hemos dado en este territorio es una lucha contra clanes, contra mafias, contra castas, porque como lo hablábamos ayer, presidente Samper, aquí surgió el prólogo del narcotráfico en Colombia, con la bonanza marimbera. Y precisamente es eso lo que hemos estado enfrentando a lo largo de estos años. 10 años en el que el progresismo arribó a Santa Marta, derrotando la compra y venta de voto, las mafias familiares y narco-paramilitares. 3 gobiernos, el último de los cuales está dirigido por una mujer. Y precisamente ha sido la reivindicación de las mujeres en estos procesos de cambio que estamos adelantando. Apenas llevamos 3 años en esta gobernación, la única de izquierda. Y aquí hay un gran desafío, porque hoy hay un gobierno de izquierda en Colombia, pero no hay sino una sola gobernación de izquierda en el país. Y en la costa Caribe, que casi somos 200 municipios, solamente esta capital está gobernada por la izquierda en estos últimos 11 años. ¿Cuánto tenemos que seguir trabajando para que las ideas progresistas echen raíces plenas y de manera absoluta en Colombia? Es el gran desafío. Por eso tenemos que estar unidos todos para que en el próximo periodo crezca el progresismo en otros departamentos y otras ciudades colombianas. Para nosotros es un profundo honor tenerlos a ustedes aquí, porque nos unen las ideas de la solidaridad, las ideas de lo cooperativo, nos unen las ideas de la integración, nos unen las ideas de la lucha contra la desigualdad, nos unen las ideas por la igualdad y la equidad, nos unen las ideas por la paz, nos unen las ideas por la defensa de la vida, nos unen las ideas por el derecho de los pueblos a darse sus propios gobiernos, a respetar la autodeterminación. Nos unen las ideas de la justicia y de la verdad. Justicia que se abre camino con mucha dificultad, porque lo que ha caracterizado el ciclo de los gobiernos progresistas fue una inclemente persecución de la extrema derecha para sacarnos del escenario público, intentando derrotarnos no en el escenario electoral, sino en el escenario judicial y mediático, con la mentira, con los montajes. Por eso cuando estuvimos junto al presidente Rodríguez Zapatero, junto a Marco, que te agradezco enormemente esta solidaridad para que este evento pudiera salir adelante, estábamos llenos de emoción, presidenta Dilma, asistiendo a escuchar las palabras del presidente Lula, fuente de nuestra inspiración, porque nosotros, igual que él, estuvimos privados de la libertad. En nuestro caso, casi 5 años injustamente, para intentar sacarnos del camino, como han hecho o han intentado hacerlo con Cristina.
como lo han hecho de manera brutal con el presidente Correa, a quien le rendimos un reconocimiento y un homenaje. Como lo han hecho con el presidente Evo Morales, como lo han hecho inclusive en Colombia en su tiempo con el presidente Petro. Y imagínense ustedes esta heroica mujer, como lo hicieron con ella, que ahora junto a nosotros la reivindicamos. Usted nos inspira, presidente Dilma. Yo también estuve 3 años en la cárcel. Imagínense. Pero Hicimos alguna experiencia de cárcel. así es. Pero sin duda alguna, estos capítulos que son tristes, que hacen parte de los, se podría decir, quebrantos, tienen hoy una cara distinta, porque más del 80% de la población de Latinoamérica está dirigida ahora por gobiernos progresistas, por gobiernos de izquierda. Y como lo que dijo el presidente José Luis, lo cierto es que este es el continente progresista que puede darle ejemplo al mundo entero, fuente de inspiración para el planeta. Y entonces esta gran responsabilidad nos tiene que llevar a pensar en esta segunda ola, en los grandes temas que preocupan no solamente a América Latina, sino al mundo entero. Cómo hacer crecer la economía, cómo generar riqueza y cómo distribuirla adecuadamente para sacar a millones de la pobreza. Cómo lograr hacer sostenible nuestros sistemas fiscales. Cómo lograr tener un sistema monetario que no esté sometidos a las monedas que tienen más peso y que afectan nuestra capacidad productiva. Entonces, en esta nueva ola, sin duda alguna, la integración es esencial, pero pasar también a pensar, en el marco de esos procesos de integración, en decisiones que favorezcan nuestra economía y el poder adquisitivo de nuestros pueblos, adoptando una moneda común, por ejemplo. Empezar a pensar en ese tipo de caminos va a ser esencial si se trata ahora de avanzar en diseñar un modelo de industrialización hacia adentro de Latinoamérica que permita, sino que muchos de sus países no tienen capacidad productiva en materia de agricultura. De manera que tenemos que ver cómo ponemos a producir nuestra tierra, pero con un enfoque sostenible que permita que la tierra viva y que no sigamos destruyendo nuestros activos biodiversos. No podemos proteger la biodiversidad, la Amazonía, por ejemplo, o la Sierra Nevada de Santa Marta, sin que trascendamos las fronteras nacionales, pues la biodiversidad no conoce fronteras. Y enfrentar el cambio climático implica sumar las fuerzas de todos. Entonces, aquí tenemos otro tercer gran desafío: la economía, la lucha contra la desigualdad, la provisión de alimentos suficientes, la preservación o la conservación de nuestro patrimonio natural. Pero hay otro tema que no se puede resolver, queridos expresidentes, presidentes y apreciados amigos poblanos, sin que trabajemos cooperativamente, y es el asunto de las drogas. Las drogas, sin duda alguna, se convierten desde los grandes centros de poder en un acicate para las guerras internas. Y nosotros tenemos que darle no solamente otra mirada al problema del consumo como un asunto de salud pública, sino un nuevo tratamiento a la producción de estupefacientes, que implique, por ejemplo, la discusión de la despenalización gradual
y el control y la regulación desde el Estado. Pero esto no se puede hacer en un solo país. El presidente Petro tiene iniciativas muy importantes en este ámbito, pero si no se hace en el marco de una comunidad de países, aparecerá como una iniciativa que será estigmatizada por la derecha, como ya intenta hacerlo, intentando entonces plantear que ante una salida diferente, lo que queremos es promover una narcoeconomía. Sin duda alguna, la derecha, cada que estemos solos, va a intentar, como una jauría de lobos, atrapar a la presa que queda sola. Por eso la unión es esencial, es fundamental para abordar temas de esta naturaleza. Y el otro tema de tantos que tenemos tiene que ver con la inmigración en nuestros países, que no se puede seguir tratando como un asunto de naciones desarticuladas, mezquinas, que niegan la conexión que histórica y culturalmente tenemos. Bueno, tenemos múltiples desafíos y esos múltiples desafíos se deben abordar en común. Para que los gobiernos progresistas tengamos vocación de continuidad, como nosotros le decimos aquí a nuestro equipo, tenemos que entregarle resultados a la gente. En esta etapa, los resultados son los que van a marcar la diferencia. Si en Bolivia, por ejemplo, ha podido la izquierda seguir gobernando, es porque la economía creció, es porque hay resultados que son incontrastables. Y esos son los resultados que tenemos que disponernos a encontrar durante este nuevo ciclo del progresismo que llegó y esperamos sea para quedarse por varias décadas. Y por ello, uno de los asuntos que quisiera dejar planteado también aquí en este espacio excepcional tiene que ver con el respeto y el derecho que tenemos las personas que vivimos en las regiones, en los territorios, para tomar decisiones que favorezcan nuestra calidad de vida y no dependan del centro, de la capital. En Colombia, el régimen presidencialista ha estrangulado el desarrollo de amplios territorios como el Caribe colombiano o el Pacífico, dos de las zonas más ricas de Colombia y paradójicamente las del mayor acumulado de desigualdad. ¿Por qué esto tiene que seguir siendo así? ¿Por qué no avanzamos precisamente también en esta conversación en una agenda democrática y progresista en relación al regionalismo, al autonomismo y al federalismo? Por ejemplo, quisiera dejar planteado entre tantos temas, no sin antes darles nuevamente la bienvenida, agradecerles que hayan escogido a Santa Marta, esta capital y este departamento, Magdalena, del cambio y del progresismo, de la lucha, de la resistencia, de la resiliencia, ¿sí? Y que, pues, por supuesto, no sean 2 días. Los que se quieran quedar con nosotros unos días más son bienvenidos porque nos gusta atender a nuestros visitantes. Así que, presidente José Luis, quédese unos días más para que goce de las atenciones que tiene nuestro pueblo. Como Bolívar nos dejó no solamente marcado una impronta histórica, queremos también que el pensamiento de Bolívar esté vivo en nuestra reflexión de estos días. Y por eso quiero cerrar estas palabras de bienvenida, agradeciéndolos, invitándolos a que, en efecto, acompañen este proceso territorial de cambio, acompañen este proceso de cambio en nuestro país, nos acompañemos todos en un proceso de integración que trascienda los marcos integracionistas que nos dimos en la primera fase, inspirándonos en este pensamiento de Bolívar. Yo deseo
más que otro alguno, ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Simón Bolívar. Que Simón Bolívar inspire este 8º encuentro de Puebla y que de aquí salgamos más unidos que nunca. Muchas gracias por estar aquí, hermanos y hermanas. Gracias, gobernador. Gracias por la bienvenida. Ahora tenemos 10 minutos para tomarnos la foto afuera, en el lobby, y comenzamos inmediatamente la primera sesión con los altos representantes del Partido Comunista de China en la sesión de trabajo. Así que, por favor, expresidentes, lideresas, líderes al lobby para la foto. Sean obedientes y progresistas. Muchas gracias.